el aumento de la carga de trabajo, las personas que ayudan a las personas que han sido desplazadas de ciudad o que se mueren por calor. O sea, la carga de trabajo ha sido realmente grande y mayor durante los últimos años y evidentemente en consecuencia al cambio climático o a efectos del cambio climático. Como no importa para las personas que de verdad están a cargo de hacer un cambio en ese tipo de situaciones, la vida de esas personas que están viendo en ese proyecto, ¿me entiendes? Es como que directamente no existe. Exacto. O sea, y cuando ellos comenzaron a hacer este documental, habían 998 habitantes y hoy por hoy ya quedaban solo 5. People, recuerda darle me gusta, comentar y suscribirte. Y si te gusta nuestro contenido, compártelo con muchas más personas para que puedas seguir apoyando nuestro canal. hola people, bienvenidos a otro miércoles en nuestro canal de moda sostenible y hábitos eco-friendly. Yo soy Andrea. Yo soy Viviana. Y yo soy María y somos las Chamas Ecotex. El día de hoy queríamos traer un tema a colación porque no sabemos si ustedes estuvieron viendo las declaraciones del secretario de la ONU, Antonio Guterres. El pasado 27 de julio, él dio unas declaraciones bastante alarmantes y bueno, le trajimos un fragmento de lo que estuvo diciendo, que es lo que ha despertado, digamos, preocupación y bastante controversia. El cambio climático está aquí, es aterrador. Y esto es solo el principio. La era del calentamiento global ha terminado. Ahora es el momento de la era de la ebullición global. Entonces, digamos que comenzamos a investigar. Dentro de todos acá surgió la idea. De hecho, al principio nosotras directamente no habíamos visto las declaraciones. Fue una colega que nos dijo, ¿ya vieron esto? Y nosotras como que no, ¿qué ha pasado? Y empezamos a conversarlo entre nosotros porque esto nos crea, digamos así, una preocupación más allá de lo que ya se viene conversando. Nosotros ya tenemos acá en el canal hablando aproximadamente 3 años de la moda y el impacto de la moda con respecto a lo que es la contaminación ambiental que estamos generando, pero esto nos despierta como que las alarmas y es ahora que viene, o sea, qué está pasando y qué es lo próximo que nos espera, ¿no? Y dentro de una de las citas que también vimos bastante preocupantes fue que decían, todo esto es totalmente consciente con las predicciones y las advertencias que ya se tenían. Pero la única sorpresa es que la velocidad es la velocidad del cambio. Entonces, ahora nos toca a nosotros como que empezar a ver cuáles son esas acciones que tenemos que tomar y ver un poquito más allá, que ya no es algo utópico como antes lo creíamos. Ya veníamos experimentando ciertos cambios a nivel ambiental que decías, berro, esto es consecuencia del cambio climático, pero ya ahorita ya es una situación en donde ya sí nos tocan las puertas y por lo menos en este verano nosotras hemos sentido que hay un verano más caluroso y cada año es mucho más caluroso. Entonces, nada, el día de hoy vamos a traer diferentes casos y para que podamos conversar un poquito de personas que o se sienten con esa ansiedad porque están siendo impactadas a nivel mental y les está afectando, y personas que ya, digamos que en su día a día y en su cotidianidad ya se están viendo afectadas. Sí, vamos a empezar con un caso que, sabes, investigando, habían demasiadas, primero, personas que realmente ya están siendo afectadas por el tema del cambio climático, ya sea por incendios, por huracanes, por destrucciones, movimientos de tierra. Y bueno, investigando, me gustó este caso de Laura Russell. Ella es una paramédica en New Orleans y ella dice que el empeoramiento de las inundaciones y los huracanes monstruosos han generado una nueva carga de trabajo de ayudar a las personas en crisis, porque investigando, o sea, sobre ella, que no es que ha sido directamente afectada por las consecuencias del cambio climático, mentalmente sí está siendo afectada por la carga de trabajo que tienen este tipo de personas. Me hizo recordar en el 2020 cuando estábamos hablando de que los médicos eran los héroes silenciosos de la pandemia. O sea, sentí lo mismo con ellas, ¿sabes? Y con todas las personas que trabajan, en este caso como paramédicos o como ayuda a personas que realmente han perdido sus hogares. Entonces, nada, ella dice que la carga de trabajo, o sea, ella dice que todos los días va al trabajo pensando lo peor. Entonces, ya imagínate
si es un trabajo de por sí estresante, porque pasan cosas, sobre todo en esa ciudad, tanto ella estuvo, por ejemplo, presente como paramédico en el huracán Katrina, estuvo presente en diferentes tornados, porque a cada rato hay tornados en New Orleans, y también en el huracán Irma, que fue el último. Entonces ella dice, todos los días voy al trabajo con un pensamiento negativo de todo lo que puede pasar, y al final, si es una realidad, entonces tienes un trabajo que es estresante, tu pensamiento lo hace estresante y la realidad, y no es que la realidad, es que hay una realidad donde pasan esas cosas, donde tú piensas o es lo que tú predices en la mañana que es lo que va a pasar. Entonces me pareció como que empático, ¿sabes? Sentir, o este caso de esta, por ejemplo, de esta persona que ayuda también a las personas. Y también investigando, no es solo esta, o sea, no es solo el caso de esta muchacha que es paramédico, sino que leyendo la carga de trabajo que han tenido hoy por hoy, o sea, el aumento de la carga de trabajo, las personas que ayudan a las personas que han sido desplazadas de ciudad o que se mueren por calor, o sea, la carga de trabajo ha sido realmente grande y mayor durante los últimos años y evidentemente en consecuencia al cambio climático o a efectos del cambio climático. Ella dice que hacer este trabajo es muy difícil y es de esperarse, nadie tiene la culpa, pero el burnout, eso es una palabra que ha sonado como que desde el año pasado, creo yo que es como literal como que se te quema el cerebro. Y ella dice, ¿sabes? Eso es real, o sea, las personas realmente como que se les quema el cerebro o se agotan demasiado mentalmente por el estrés que tienen de la carga de trabajo, del pensamiento, del trabajo que tienen que realizar, de las preocupaciones, de la ansiedad. Entonces, bueno, ese era mi caso de estudio. No, o sea, no que haya sido desplazada, porque realmente ella está bien, sino pues la carga de trabajo que ha tenido ella y todas las personas que han tenido, o sea, o que trabajan ayudando a este tipo de personas que han No, sufrido. aparte que, o sea, si es por cosas tan grandes como un desastre natural, que son consecuencias directas del cambio climático, estás Sí, trabajando fuera del ambiente que tú esperarías que sea como óptimo para tratar pacientes, ponerle. correcto, ¿No? correcto. Exacto, estás fuera por completo de tu zona de confort. O sea, literal, tú vas a espacios donde han habido este tipo de desastres naturales y por consiguiente ves la fragilidad humana ante todas estas cosas, porque somos vulnerables. Literalmente nosotros hemos provocado muchas de estas cosas, pero somos vulnerables ante la situación. Sí, ella había mencionado como que había querido ser paramédico por el tema de donde tú no puedes mostrar las emociones. O sea, lo habló. ¿Sabes? Ajá, Como que yo me metí poderte aquí abstraer. porque tú, pero, ¿sabes? Es una realidad tan fuerte donde perdemos a tantas personas diarias que evidentemente las emociones te invaden, pues, y eso Claro, sí. obviamente al final te afecta, ¿me entiendes? Habló ella también Igual. sobre eso. Ujú. No, y es lo que tú dices, como que incluso si se te afecten un montón, capaz que si las terminas bloqueando demasiado, también se vuelve una bola que va a explotar en algún momento. Exacto, exacto, exacto. ¿No? Y que creo que en este caso es lo que hablaba, es el tema de no te afecta directamente, pero como estás viendo lo frecuente que se están Exacto. generando o lo agresivo, porque año tras año es mucho más agresivo todo este tema de catástrofe ambientales. Entonces, es como que en qué momento, o sea, con qué viene ahora, ¿no? Esa es la Exacto, pregunta, o sea, a, exacto. a este lo sobrevivimos, bueno, se murieron tantas personas, pero ¿cómo viene ahora? Porque cada día entonces son más las cifras de muertes, son más las cifras de afectados, empieza a aumentar. No hay un punto en donde tenemos un equilibrio, aquí no hay equilibrio que exista en este momento, porque la agresividad con la que el cambio climático ya nos está pegando es demasiada. Y es este titular que ahora no estamos hablando de cambio climático, ahora estamos hablando de ebullición global, porque evidentemente las temperaturas, o sea, ya son insostenibles. Exacto. En julio batimos 3 récords que dices tú, pero ¿récord de qué? Es que récord que se tengan registros. O sea, Exacto, no no hay estamos registro. hablando de que, bueno, no, hace tantos años. Es que ya ni siquiera el año lo puedes demostrar porque no hay registro. Ojo, no se sabe si pasó anteriormente, pero por lo menos en registro no existe. Entonces es como que, ¿hasta dónde vamos a llegar? No, y por lo menos en este caso de esta chama, en New Orleans, no es solo que hay huracanes y hay tormentas a cada rato.
es también los calores, porque en el video Sí. que vi era, bueno, hay un fallecido en la calle no sé qué y tal por el calor. Sí. O sea, la gente literal se muere en las calles, pues, por las temperaturas. Entonces, no es solo que el cambio climático genere este tipo de desastres naturales, sino que lo vemos en el día a día como un calor muy intenso o un frío muy arrecho que te congele y ya literal te mueras, pues, no aguantes. Exacto, exacto. Ok. Ok, bueno, ese fue nuestro primer caso. Ahora Andrea nos comenta cuál es el segundo. Mi caso no es un caso, mi caso es experiencia propia. Pero bueno, hago la aclaración de que yo estoy hablando por voces que escuché. Ok. Quisiera que en ese momento hubiera podido tipo grabar la cosa y traerlo al canal, pero la verdad que no estaba en eco todavía. Eh, pero bueno, yo tengo familia en Mendoza, mi hermana vive en Mendoza, que es una provincia de acá de Argentina, que hace bordera fronteriza con Chile y lo separa los Andes. Y Mendoza es la capital del vino acá en Argentina, es súper conocido, o sea, la mayor actividad económica de Mendoza es el turismo y los viñedos, o sea que en su economía, pues como que sabes, es todo, esa ciudad es todo, todo, todo vino, tú vas a un centro comercial y hay una mata de vino en el estacionamiento, es de vino, pues no de uva, es así. O sea, que toma más Eh, vino que agua. sí, sí, demasiado, es increíble. Pero bueno, la primera vez que fui para allá fui de turista y por supuesto, nada, hice muchos tours, muchos recorridos, muchas pruebas de vino. Y el tema recurrente, el primero que te dicen es que, bueno, Mendoza vive de agua de deshielo, que es el agua que cae de los Andes. Eh, Nada, que se descongela de la montaña y cae y está en una represa. Entonces, lo primero que te dicen es que se está quedando sin agua porque todos los años hace más calor en invierno, entonces no hay suficiente hielo, no se congela suficiente las montañas y cuando llega el verano y se empieza a descongelar ya no hay agua. Entonces, eso es un tema. De hecho, en Mendoza tienen unos canales al lado de las calles que son sistemas de riego para todos los árboles de Mendoza e incluso para los viñedos y el guía turístico nos contaba que eso se llenaba full, pues, o sea, rebosaba. Y actualmente es un charquito. O sea, tú ves Wow. como el rito ahí pasando, pero nada que ver, pues. La zona donde vive mi hermana, que eso se nevaba todos los años completos, ya no neva más, ya tiene unos cuantos años que no neva más en esa parte. Bueno, y así poco a poco con varias cosas, o sea, los lugares estos de, como ¿cómo se llama Esquí. cuando? Ajá, de Cuando esquí. esquías. Ya hay unos que no existen porque no neva más, etcétera, etcétera. Y la otra es que con los calores el tema del vino se vuelve difícil porque la mata de la uva necesita obviamente unas condiciones específicas que en Mendoza eran perfectas porque era el suelo seco y con mucha piedra, y eso hace que la uva crezca chiquita, pues. Entonces, mientras más chiquita, más dulce. El tema ahora es que, bueno, sí, no neva, entonces en verano hace mucho calor o hay demasiada lluvia y si llueve ya se pierde todo el cultivo porque agarra demasiada agua la uva y no tiene cómo hacer. Entonces hay un montón de negocios, un montón de gente, incluso todo lo que tiene que ver con el turismo de la ciudad que se ve afectado por cambios climáticos cotidianos como es la temperatura de hoy, la temperatura de mañana, ¿sabes? Porque es algo demasiado versátil. Es algo demasiado Ujú. como que Sí, tú volátil, no puedes mejor dicho. controlar. Claro, sí, exacto. Y aquí en Argentina, no sé, ha sido loquísimo. Desde que yo llegué en el 2018, el día más frío fueron creo que -3 grados. Y el día más frío de este invierno aquí en Buenos Aires debe haber sido como, no sé, 5, algo así. O sea, para nada se ha comparado, pues. Es que justamente, o sea, entendemos completamente eso porque cuando nosotros llegamos a esta ciudad, o sea, a China, en la ciudad anterior, creo que la temperatura más fría habrá sido que sí -3. Y el año pasado y el año antepasado llegó a -10. O sea, de la nada, pues. -10 y todo así súper También, congelado. también porque habían unos, como que unos vientos polares que Mm. venían y entonces era como que una cuestión también muy puntual, ¿no? Pero por lo menos nosotros sí lo hemos también sentido con el tema de el calor. Desde que llegamos Sí, por lo el menos calor es el que más se siente. a esta ciudad, Viviana era amante del verano, pero literal amante del verano, para ella el verano era su temporada favorita, yo soy más de otoño. Y,
y no, o sea, los últimos 2 veranos han sido, el año pasado ella ya dejó de gustarle. Sí, es que ¿sabes? Es un calor demasiado intenso y, ¿sabes? Lo que me parece chimbo es por lo menos eso que está pasando en Mendoza, porque son personas que viven de eso, pues, ¿sabes? O sea, son personas que literal viven de la tierra y que tienen toda su vida trabajando en eso y que es quizás el legado que le quieren dejar a su familia, trabajar de la tierra y ya literal por cuestiones climáticas no pueden. Entonces también, ¿cómo les afecta? Aparte monetariamente, ¿cómo les afecta también mentalmente el hecho de trabajé toda mi vida en esto es lo que yo le quería dejar como, no sé, como herencia a mis hijos, a mi descendencia, a mis nietos, y ahora, ¿sabes? No puedo, pues. O por todo lo que yo construí, por todo lo que yo trabajé en esta vida, ¿sabes? Ya se está yendo. Se está yendo, Es que es ya la no, ya. tradición, o sea, es una tradición Exacto. que no saben si es sostenible en el futuro. Correcto. Entonces imagínate el nivel de incertidumbre de un país así, perdón, de una ciudad así que también vivía del turismo. Entonces, que ahora tú Sí, literal no puedas Sí, recibir turistas porque tu main era el tema del vino, de las uvas, que ya no lo puedas hacer, porque olvídate, chama, es una realidad también que ahorita las personas no quieren salir tanto en verano, que lo siento yo sí. personalmente porque hace tanto calor que yo no me voy a exponer a mí misma primero al sol y el calor por ir a visitar un viñedo, una cuestión. Yo espero que llegue un poquito más el frío, ¿me entiendes? Que llegue el otoño. Sí. Entonces, ¿sabes? Es súper complicado también. Y que está ahí, es algo palpable, o sea, es algo que tú lo ves, que lo puede ver tu hermana. Tu hermana trabaja en esto, ¿verdad? Trabaja también en esta Sí, industria. sí, exacto. Mi hermana trabaja con una compañía de vinos muy famosa acá en Argentina, muy grande. Y bueno, precisamente eso, pues se nota un montón. Imagen, o sea, nosotros también, ponle, la de mi hermano es una compañía grande, por ahí ellos se pueden dar el lujo de que no hay suficiente agua, traigo agua, no hay suficiente sequía, están protegidas los viñedos con X cosas. Pero las vinerías que eran así más pequeñas, que tenían una producción un poquito más acotada, no sabían qué hacer y nos decían tipo, mira, el año pasado aquí tipo llovieron 3 días seguidos y toda esta cosecha se perdió y nunca aquí en Mendoza llueve. Tipo, esto tiene que ser seco para que la uva se dé. Y llovieron 3 días seguidos y se perdió toda esa cosecha, o sea, no hay cómo hacerlo. Entonces, Chama, qué fuerte. De pana, qué fuerte. sí. People, hacemos un paréntesis en el video para presentarles un emprendimiento de la comunidad Ecotex. El emprendimiento es Caro Leal Joyas y su fundadora es diseñadora y orfebre, donde trabaja de la mano con artesanas de la comunidad indígena Guarao para realizar accesorios, prendas y franelas. Un dato interesante sobre la comunidad Guarao es que es la comunidad indígena más antigua de Venezuela. Si quieren saber más sobre este emprendimiento, les dejamos aquí el link para que vayan a verla y así sepan cómo se inspira Caro Leal para hacer los nombres de cada una de sus colecciones. Le dejamos también su Instagram, que es @carolealjoyas, y su Facebook, @caroleal. Síganla. Me parece demasiado complicado. Me parece demasiado complicado que también me voy a salir un poquito acá del tema, ¿no? Pero, o sea, es el tema también de la conciencia, pues, porque a veces uno dice como que, ay, que el poder que lo tiene el gobierno, que lo tienen las grandes empresas. Sí, es verdad, pero, sabes, tú también puedes dejar de gastar un poquito más de agua cuando te bañes. Cónchale, un poquito, por favor, dale un poquito de cordura, vamos a... Ah, porque también ¿sabes lo que estaba leyendo? Que la principal causa del cambio climático es el uso de los combustibles fósiles. Ajá. Entonces, ¿sabes? Ahí es donde te entra el tema también del plástico, no sé qué, demasiadas cosas, no sé, minería, cosas que nosotros hacemos para extraer cosas naturales de nuestra tierra y bueno, vamos generando no, poco a y, poco No, y esto. lo y, peor es que, ajá, di. no, que sea que ahorita, por lo menos aquí vienen elecciones. Y lo que se habla sobre estos temas ambientales o como las propuestas que dicen los candidatos es de eso se tienen que encargar los países desarrollados. Nosotros como países semidesarrollados no tenemos las suficientes emisiones de carbono, ponerle para hacernos cargo o no, como que no, todavía no nos toca. Eso es lo que, eso es lo que ellos Exacto. dicen. No, no vamos a hacer cargo porque todavía no nos toca. Si todavía está Estados Unidos, está Rusia, está China emitiendo carbono como locos, nosotros no tenemos por qué hacer nada. Que de hecho esa fue la respuesta y la solución que dio Antonio Guterres. O sea, Antonio lo que dijo fue, bueno, los países ricos en el 2020 tenían que dar, creo que eran 1.000 billones de dólares, no recuerdo la cantidad No, de millones que tenían que dar, que no es solo el importe económico, es que tienen la el reducción. compromiso de Sí, reducir a Claro. cero
por lo menos todos los países desarrollados al 2040. O sea, ya no es, bueno, trabaja en un plan para hacer reducción, es que ya para tú el 2040, ya tu reducción de emisión tiene que ser cero. Y daba un target ahí de 10 años más para países emergentes, pero es lo que dices, evidentemente los líderes de países desarrollados tienen también como que una cuota de responsabilidad por el tema de cómo se distribuye la industria a nivel mundial. Sí. ¿Sabes? Entiéndase que China es un país emergente y ellos en este momento, hasta hace poco, ya se convirtió en la fábrica del mundo y ya es una cuestión en donde hay demasiada emisión. Y ellos entienden hoy por hoy que eso hay que reducirlo a como de lugar, y aquí hoy por hoy hay plantadas de fábrica porque hay demasiado emisión en el ambiente y el aire ya está siendo tóxico. Entonces, ya es una situación en donde sí o sí los líderes también tienen que tomar acción, y esa era una de las cosas que el secretario estaba indicando, que decía, es imposible que sigamos así y ya hay que liderar. O sea, literal, los líderes ahora tienen que empezar a liderar para que se pueda hacer un cambio lo más pronto posible. Y aunado a lo que están diciendo, porque efectivamente la industria del petróleo se ha convertido en la industria indudable más contaminante, porque no es solo la extracción de petróleo, sino son todos sus derivados. Claro. Y de ellos dependemos, o sea, el tema de los combustibles, el tema energético, seguimos viviendo la era fósil. Y creo que uno de los casos que nosotros queríamos plantear el día de hoy era precisamente también cómo afectaba todo este tema del cambio climático en Venezuela. Y vamos a traer a colación una película que se estrenó hace unos años, que se llama Érase una vez en Venezuela, Congo Mirador. Y esta película habla de un pueblo que se llama Congo Mirador, y es un pueblo súper emblemático porque es un pueblo que tenía un futuro, digamos así, no solo por la posición geográfica donde estaba, sino era todo lo que podías acceder a través de ese pueblo. Y una de las cosas era que ese pueblo es uno de los sitios más privilegiados, dicho por Valentina Quintero, que es una, para los que no la conozcan, somos fanáticas de ella, y es una empedernida del turismo en Venezuela. Y ella, o sea, el pueblo como tal, tiene la facultad de que puedes admirar lo que es el relámpago del Catatú. Para los que no saben lo que es, vayan a investigar sobre eso, porque es una de las, ya está considerado, está dentro de los récords Guinness, y es una de las cosas más maravillosas que tiene también, dentro de todas las cosas bonitas de Venezuela, esa es una. Entonces, es un pueblo que tenía un futuro súper prometedor, un pueblo que llegó a tener 1000 habitantes, y un pueblo que estaba destinado, de hecho se llamaba el pueblo acuático, déjenme investigar bien acá, el pueblo de agua, porque está literal un pueblo suspendido en palafitos, son casas que están sobre estructuras sobre el lago de Maracay, una de las zonas del lago de Maracay. Y ese pueblo hoy por hoy, dado a la explotación que tiene la industria petrolera, ese pueblo está hoy por hoy sedimentado, tenía 3 canales para que pudieran llegar a ese pueblo, y el día de hoy ya no se puede. Y de hecho, hay imágenes impresionantes que se las vamos a poner por acá, que es las personas trasladando su casa en 2 chalanas o 2 canoas a otros lugares porque ya no pueden acceder al pueblo. En su mayoría los niños ya a los 10, 12 años, o sea, el documental está muy bien estructurado, el documental se desarrolló en 8 años, o sea, Wow. ellos iban todos los años a documentar y a registrar, fueron quedándose en diferentes casas, es contado de una forma en donde tú te sientes que vives ahí porque te está hablando directamente la persona que está viviendo ahí y que tiene de generación en generación. Y cuando ellos comenzaron a hacer este documental, habían 998 habitantes y hoy por hoy ya quedaban solo 5 cuando terminaron el documental. Esas son cosas que te paran los pelos porque literal son consecuencias de la contaminación que nosotros estamos generando, y por lo menos en el caso venezolano, la industria petrolera fue la que abrazó y arrasó con todo lo que era la de café, ¿sabes? La agrícola que venía en el país y que era también bastante predominante en los años de la colonia y todo esto. Entonces, si vemos, es lo que dice Viviana, hay que tomar acción, hay que a partir de ahora empezar a generar nosotros mismos conciencia de que debemos desde nuestra trinchera
tomar decisiones porque ay, es uno solo y es solo hoy. Al final, cuando haces la suma en el año, es que todos los días hiciste uno y no tuviste el sacrificio, porque no es que se trata de que tengas el dinero en el bolsillo, es lo que siempre hemos hablado aquí, sino es que tengas conciencia a la hora de con qué vas a hacer con ese dinero que tienes. Y tratar de apoyar a causas en donde está bien, cuesta, pero yo estoy generando un impacto social que viene detrás. Entonces, eso era lo que queríamos también aportarle con este video, porque lo que queremos es generar conciencia de que estos pueden ser titulares que nos creen demasiada preocupación, pero son titulares a veces necesarios para dejarnos, o sea, o como que toparnos y abrirnos los ojos, porque a veces estamos envueltos en tantas cosas que no nos damos cuenta. Súper interesante esto que dice María, porque en lo personal yo no he visto la película y me llama demasiado la atención porque es algo que está pasando directamente en mi país y evidentemente yo tengo que saber qué es lo que está pasando en mi país. Y algo que quería contar es por lo menos esto que pasa en New Orleans, en el caso que yo estaba comentando del tema de los desastres naturales y tal, es porque hay muchas cosas naturales que influyen en esa área. Estaba la temperatura, que cada vez las temperaturas son más altas y eso hace que se vayan moviendo las placas. Estaba el tema de la humedad, que también generaba cosas ahí en las tierras y, perdón, que creaba como que ya las nubes, y estaba el tema de los vientos. Entonces era como que algo natural que pasaba ahí. Sin embargo, en este caso no es tanto algo natural que esté pasando, sino que es algo que estamos haciendo, ¿sabes? Está como que la mano humana ahí metida haciendo cosas, lo que ha lo que ha generado como que la pérdida de esta ciudad, aunado, evidentemente que no hay que decir que no, que evidentemente hay lluvias, que evidentemente también hay desplazamientos, que si tú mueves por aquí y así escarbas por acá, eso va a tener también efectos acá, donde naturalmente las placas tectónicas se van a ir moviendo y eso evidentemente y naturalmente va a ocasionar cosas. Entonces también está como que la contraparte de lo que realmente es natural y lo que pasa por naturaleza y por consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo, porque no es que la naturaleza es lo que dice, ay, no, hoy quiero llover más duro, no, evidentemente es una afectación, pero también está la otra parte donde está el factor humano, ¿sabes? Donde, qué sé yo, por ambición, yo ya dije ambición, por ambición, por poder, por búsqueda de riqueza, ¿sabes? También estás creando esos efectos, ¿sabes? Para que venga la naturaleza y haga de las suyas y diga, mira, ¿sabes? Tú me estás afectando a mí de esta manera y ahora soy yo la que reaccionó así. Como no importa para las personas que de verdad están a cargo de hacer un cambio en ese tipo de situaciones, la vida de esas personas que están viendo en ese pueblito, ¿me entiendes? Es como que directamente no existe. O Exacto. sea, es como, bueno, ¿sabes? Es literalmente poner en una situación de precarización, seguramente más de la que ya estaba un pueblo en desarrollo, porque obviamente estaba desarrollándose, por culpa de eso, de como tú dices, del poder, de la ambición, es como ¿No? que, Y que bueno, tenía como que un ciclo de vida, ¿no? O sea, los sí. niños se volvían pescadores y ese era su ciclo de vida, y aunado a eso era el tema turístico, ¿no? Que entraba como un componente porque recibían demasiados turistas para poder ver esa cuestión natural que es el relámpago de Catatumbo. Sí. Entonces, había algo más allá, y de hecho había como que las citas de ciertos de los habitantes de ese pueblo decían como que esto era un pueblo que tenía mucho futuro, porque era eso, ¿sabes? Un pueblo pequeño, un pueblo donde habían solo familias que ya tenían años ahí y eran las descendencias de quienes fundaron eso, porque de hecho, de los registros que se tiene es como que solo 70 años, pero el No, pueblo tiene claro, muchísimo no. más tiempo, ¿no? Entonces, claro, solo que vivían ahí ellos aislados y entonces tenían su forma y ya, ¿sabes? Como que todo estaba sincronizado a su parte productiva, ¿no? Ya todo estaba ahí bien canalizado, y era el tema de ellos ya tenían su parte productiva, estaba ya estipulada y ya estaban funcionando, ¿no? Como Exacto. una población, como una comunidad. Y ya eso se vio completamente opacado porque empezó a haber migración por el cese de oportunidades. El tema de la sedimentación ya empezó a hacer estragos, entonces ya la forma de acceder al pueblo era mucho más complicada. Entonces, claro, ya tú como turista, si te costaba tanto ir acá, bueno, vas a otro punto del lago de Maracaibo para Exacto. poder ver lo que es el tema del relámpago de Catatumbo, Claro. ¿sabes? Es como
todas las cosas se dieron y todos los escenarios se dieron, entonces también hay un componente, digamos, político, pero es el tema de lo que hablaban, de cómo la ambición humana puede llegar al punto en donde, ¿sabes? Es mejor tener por aquí estos recursos económicos que el impacto social, ambiental que yo pueda estar generando en una comunidad que está adyacente a donde se está desarrollando, en este caso, la explotación petrolera. No, y que a simple vista se ve que es lo que dice Andrea, ¿sabes? No te importa, pues. No, tipo, O sea, a ti no te importa destrozar un pueblo entero con cultura, con idiomas, con todo, o sea, tradiciones, a ti no te importa, pues. Entonces, ¿sabes? Y yo recuerdo, yo chiquita fui a ver los palafitos. O sea, que si yo ahorita voy, no veo nada. amiga, esto es un pueblo. Ah, ok. Hay en otras zonas del lago de Maracaibo, este es un pueblo específico llamado Congo Mirador, pero evidentemente el mismo tema del calentamiento global, sabemos que en unas zonas ya el nivel del mar va aumentando y evidentemente sí, claro. los palafitos en algún punto van a dejar de existir. Entonces, son todas esas cosas que como antes se veían y lo que uno estudió en la historia, cuando uno estuvo en el colegio, ya eso va evidentemente a cambiar. Las futuras generaciones no van a estudiar la historia como la estudiamos nosotros, porque evidentemente también se tiene que ajustar a todos estos cambios. Claro. Porque si no vamos a quedar en la historia. Prehistórico. Wow. People, se nos olvidó decir, pero estamos haciendo una encuesta que tiene que ver con todo este tema del cambio climático y cómo afecta en la vida de las personas. Entonces les vamos a dejar el link aquí abajo en la descripción para que ustedes nos ayuden a recolectar datos y ver cómo se sienten ustedes y qué opiniones tienen. Así nosotros lo discutimos en el próximo video en el canal. ¡Besos! Bueno, people, esto fue otro video de un miércoles con las chamas Ecotex. Recuerden suscribirse, comentar, compartir, opinar, interactuar con nosotras, así sabemos si les gusta el contenido, si no les gusta, si nos odian, si nos aman, todo. Bueno, nos vemos el próximo miércoles, people.